Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Que sean por hermano Carlos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que están aquí, hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Yo espero que lo que vamos a ver hoy sea de utilidad para ustedes. Lo estuve revisando con calma. Tuve un poquito de, vamos a decirlo así, de lucha. De Señor, ¿quieres que les hable de esto otro? Porque el Señor quiere bendecirnos y hoy de una manera muy particular quiere que lo conozcamos como el consolador de nuestras vidas, como el consolador de nuestras vidas. Entonces, le pido que busquen el Evangelio de San Juan, ahí muy cerca de lo que estuvo en la apertura mencionando nuestro hermano Carlos, lo vimos también el pasado domingo. Busquen San Juan 14, 18, un verso muy pequeño, pero dice muchas cosas. San Juan 14, 18. Bendito sea Dios. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pídale al Señor que esa palabra se vuelva una realidad en su vida, hermanos, porque usted no está huérfano, el Señor está con usted. Amén. Bendito sea, Señor, yo te doy las gracias. Un mundo de gracias, Padre, por todo lo que tú, Señor, nos has dado, por toda la paciencia que nos has tenido, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestro corazón, por todo lo que nos has cuidado, por tantas formas en las que has manifestado tu gran amor por nosotros, de muchas maneras, Señor, como tú, Señor, nos has librado, Señor, en pruebas dificilísimas, como nos has sacado del medio de situaciones súper complicadas, como nos has enseñado a confiar en ti, Señor. De esa misma manera, yo te pido, Señor, que te hagas presente en la vida de cada uno de los que están aquí oyendo tu palabra, tanto los presentes como los que están, Señor, por la red. Yo te pido, Señor, que tu pueblo aprenda a confiar en ti, que tu pueblo aprenda a saber que tú eres fiel a tus promesas, mi Cristo, y que aunque en momentos se sientan solos, en momentos se sientan, Señor, abandonados, en realidad tú nunca nos has dejado, Padre. Ayúdanos a que con la palabra que hoy se va a exponer, Señor, con temor y temblor, tú nos traigas, Señor Jesús, también la oportunidad, Señor, de que te conozcamos más a fondo. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bien, el mensaje de hoy tiene un contenido de lo que le llamamos doctrinal. Desde que terminó la escuela de verano, nos propusimos, ya lo hemos venido haciendo, aclarar ciertos conceptos de la palabra de Dios desde un punto de vista doctrinal. Es decir, lo que debemos creer de lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que es Dios. Hablábamos en predicaciones anteriores de que nosotros no tenemos ningún problema para leer y explicar y predicar de ningún texto, por más complicado que pareciera, cuando habla del Padre, cuando habla del Hijo y cuando habla del Espíritu Santo. Sin embargo, eso a lo mejor produce confusión en algunas personas. Les digo, aun cuando hablo del Padre, aun cuando hablo del Hijo y aun cuando hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando del tradicional concepto de la Trinidad. Mucha gente que no entiende cómo se formuló ese concepto, creen que por decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es la Trinidad. No, el concepto de la Trinidad clásico que empezó a hablar de él Tertuliano, después Atanasio, gentes de otras épocas, lo oficializó la Roma cristiana o el cristianismo romano, el cristianismo católico, y nos dijeron o nos enseñaron desde el catecismo que son tres personas distintas, y ahí empieza el error. En la Escritura no hay ninguna alusión a que sean distintas. Entonces ese énfasis en distinguir al Padre del Hijo, al Hijo del Espíritu Santo, al Espíritu Santo del Padre, no nos ayuda en nuestra fe. No nos ayuda
porque si nos ayudara, eso enseñaría la Biblia, pero la Biblia no enseña que sean tres personas distintas. Y hoy vamos a ver eso con un contenido doctrinal, pero no solamente un contenido doctrinal, sino de fe para nosotros, hermanos. El Señor, para empezar, le dice a sus 12 apóstoles: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Tenemos nosotros que entender el lenguaje del Señor. Él les dijo: vendré a vosotros. Entonces el Señor está diciendo: yo el que les estoy hablando, vendré a ustedes. Pero obviamente en ellos había una confusión. ¿Cómo es que vas a venir con nosotros, a nosotros, si nos estás anunciando que ya te vas? Que es de lo que el contexto de San Juan 14. En San Juan 14 hay muchos aspectos donde el Señor está, se puede decir, despidiéndose. Vean por favor lo que dice el 14:2 al final. Solo voy a leer la parte final del 14:2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego en el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Me quedo otra vez con y si me fuere. Versículo 14: y sabéis a dónde voy. Entonces el Señor está hablándoles de que ya no va a estar con ellos en cuerpo presente, y es obvio que sus discípulos empiezan a desconcertarse. ¿Por qué? Porque ellos no tenían eso contemplado. Ellos no pensaban que el maestro se fuera a ir. Ellos pensaban que él había venido a establecer un reino de los cuales ellos serían los principales funcionarios. Pero de pronto, súbitamente, el Señor les habla de irse. Entonces los discípulos empiezan a entristecer. Si nos vamos más adelantito en el 14, vamos a ver lo que dice el versículo 12. El versículo 12, en la parte final, dice: yo voy al Padre. Es de eso hablábamos el pasado domingo. Ahora, si se fijan a lo que dice el versículo 28, dice el 28: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Entonces, más abajito dice, ahí mismo, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor estaba en cierta forma despidiéndose de ellos. Cuando ellos se ponen tristes, por eso, el Señor les empieza a dar palabras de consuelo y regreso a la base bíblica. La base bíblica ahí, que es el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, otra vez, si el Señor se estaba despidiendo en forma corporal, ellos tenían que saber de qué estaba hablando el Señor cuando les dice: vendré a vosotros. Tenemos que entender el lenguaje del Señor: vendré a vosotros. No le fuera a pasar a ellos lo que a Nicodemo. ¿Recuerdan lo que le pasó a Nicodemo cuando el Señor dijo: el que no naciere de nuevo no puede el reino de Dios? Y como luego dicen algunos, a Nicodemo se le voló la cabeza y dijo: no, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer y entrar al vientre de su madre? Por no entender el lenguaje espiritual del Señor. Entonces este texto: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, es un lenguaje espiritual. Y no solamente aplicaba para los apóstoles, aplica para todos los creyentes, aplica para ti y para mí esa promesa de: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora viene la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo es eso de que no nos va a dejar huérfanos y vendré a vosotros? Voy a ir un poquito para atrás para que veamos lo que dice el 15 y el 16. Y nos vamos a enfocar en el 16. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Presten atención. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, fíjense que ahí hay un concepto del que vamos a hablar un poco. Consolador. ¿Sí lo ven? Con mayúscula. O sea, no es un consolador de acá abajo, es el consolador. Está hablando divinamente del consolador. Entonces el Señor, ahorita voy a ir estructurando el tema, dice: otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo vinculo eso de que ese consolador para que esté con vosotros para siempre con la base bíblica? ¿Cuál fue la base bíblica? El 18. Lo van a ir aprendiendo. El 18, más agilidad, mija, ahí está. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Cómo? La respuesta empieza a revelarse en el versículo 16. ¿Cómo vendré a vosotros? Por medio de ese otro consolador que esté con vosotros para siempre. Entonces, la manera en la que Cristo no los va a dejar huérfanos,
sino que va a permanecer con ellos es por medio de ese consolador. Entonces no va a ser Cristo en forma corpórea, no va a ser Cristo en forma corporal o humana, va a ser Cristo por medio del otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? ¿Por qué dirá otro? Si dice otro es porque ya ha habido uno. Y ese uno es el mismísimo Cristo Jesús. Cristo Jesús ha sido su consolación todo ese tiempo. Pero en el momento en el que Cristo vaya de regreso al Padre, vuelva al cielo, Él será su consolador, pero ahora a través del Espíritu, que será otro consolador. Hubo mucha distracción y se los voy a tener que repetir, porque si les pregunto no se van a acordar, ¿verdad? Base bíblica, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué el Señor le preocupa hacer eso? Por cómo los ve tristes. Y les ha estado diciendo, me voy, pero estaré con vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendré a vosotros? ¿De qué manera? No de forma corporal. El versículo 16 habla de un consolador. Y dice que es otro consolador. Y si dice que es otro consolador, es porque ellos con Cristo mismo han sido consolados mientras Él estaba con ellos. Ahora necesitarán de otro consolador. Y cuando dice otro consolador, es otra manera en la que Dios los va a consolar a través de ese consolador del que vamos a estar hablando. Entonces, ¿cómo va a ser que llegue ese consolador? Ahí está la respuesta en el texto. Cuando el Señor ruegue al Padre, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a enfocarnos otra vez en el otro consolador. Para entender eso de otro consolador, vamos a ver enseguida el verso 17. El Señor a ese otro consolador le va a llamar de varias formas también. No solo le va a llamar consolador u otro consolador. Aquí en el verso siguiente nos explica otra manera de llamarle a ese consolador. ¿Cómo se va a llamar ese consolador? El Espíritu de verdad. Estamos hablando del mismo. Ese otro consolador, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad. ¿Qué particularidad tiene ese Espíritu de verdad? Bueno, primero, que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Presten atención, acuérdense lo del otro consolador. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿A quién le conocéis en base a ese texto? Al Espíritu de verdad. Dice, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién mora con vosotros? Ese Espíritu de verdad. ¿Y quién estará en vosotros? Ese Espíritu de verdad. En el momento en el que el Señor está hablando con ellos, les dice que ese Espíritu de verdad mora con vosotros o mora con ellos. Con. Y después a futuro, cuando venga ese consolador, dice, estará en vosotros. Entonces, cuando el Señor dice que ese Espíritu de verdad mora con vosotros, ¿de quién estará hablando el Señor Jesucristo? ¿Quién moraba con los 12 apóstoles hasta ese momento? El mismísimo Señor Jesucristo. Eso explica por qué en el verso anterior el Señor les dice, no, en el anterior al 17, que es el 16, ándele. Entonces, en ese versículo, por eso el Señor habla de otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque en ese momento Cristo ha sido su consolador, el que mora con ellos. Pero ese otro consolador morará en ellos. ¿Cuántos le agarraron? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, el lenguaje del Señor tenemos que entender por qué dijo otro consolador. Porque ellos habían estado siendo consolados personalmente por el Señor. Porque, verso 17, decía que el Espíritu de verdad, todo lo que dice después, mora con vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, ese Espíritu, ese consolador, hoy mora con ustedes. El Señor habla de sí mismo, aunque él tenía un cuerpo humano, estaba hablando de forma espiritual. Yo, aunque tengo un cuerpo humano, soy el Espíritu que hasta ahora los he consolado. Yo soy ese Espíritu de verdad que mora con vosotros.
Pero al mismo tiempo, ese Espíritu de verdad en un futuro estará en ustedes. Si agarraron esta, le van a seguir agarrando. Si no, pues los voy a reburujar más. Apenas fue el tiro de calentamiento. ¿Cuántos le agarraron? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, lo voy a seguir remarcando, no se preocupen. Es un concepto nuevo para muchos de ustedes. No se sientan mal si se les hace complicado. Es un concepto nuevo. Aún para los que les he enseñado por años, todavía de pronto patinan. Imagínense los que tengo poco enseñándoles. Bien, entonces, el Señor, volviendo al 16, dijimos, nos vamos a enfocar en el Consolador. Va rápido, mija. 16. Ahí está. Os dará otro Consolador. A ese Consolador, ¿cómo le llamó en el 17? El Espíritu de verdad. Pero no nada más le llama al Consolador Espíritu de verdad. Vean cómo le llama en el 26. En el 26, ahora ¿cómo le llama al Consolador? El Espíritu Santo. ¿Está hablando mismo? Más el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, no estamos hablando que el Espíritu de verdad es uno y que el otro Consolador es otro y que el Espíritu Santo es otro. No. O sea, nos lo está definiendo. El Consolador, verso 16, verso 17 es el Espíritu de verdad. Y ahora, verso 26 es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. El Consolador es el Espíritu de verdad y es el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama de diferentes formas? De acuerdo a lo que hace en tu vida. Si es el Consolador, ¿qué hace en tu vida? Te consuela. Si es el Espíritu Santo, ¿qué hace en tu vida? Te santifica. Si es el Espíritu de verdad, ¿a dónde te lleva? A la verdad. Es el mismo Espíritu. No son diferentes. Lo que pasa es que hace diferentes cosas en tu vida. Aquí hago una pausa. Yo les hacía el comentario cuando empecé con estos temas de que teníamos que derribar una idea del catecismo católico romano que nos decían bien sencillo, y muchos pastores lo siguen diciendo lamentablemente, por no meterse estos detalles. El Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo derramándose entre los creyentes. Ese resumen está muy escueto, porque la Biblia dice más que eso. O sea, si dices el Espíritu Santo derramándose en los creyentes, nada más se enfoca en la parte pentecostal. ¿Sí? Los pentecostales hablan mucho de que el Espíritu se derrama entre los creyentes, y es correcto. Pero hace más cosas, ya vimos ahorita, consuela, santifica y nos lleva a la verdad. ¿Estamos aquí? ¿Seguimos bien? Bien, entonces vamos a regresar al 16. Entonces el Señor aquí está hablando otra vez, cuando dice el Consolador, según este texto, ¿cómo es que el Consolador vendrá a los hombres? Cuando el Señor ruegue al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Entonces ahí, si yo contesto conforme al texto, ¿quién le va a rogar al Padre? Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre tras oír el ruego de Jesús? Dará otro Consolador. Entonces, tras de que Jesús el Señor le ruegue al Padre, el Padre enviará otro Consolador. Y alguien diría, pues ya acabamos, hermano, ahí está la Trinidad, el Hijo pidiéndole al Padre y el Padre mandando al Espíritu Santo. Calmaos, calmados. No es tan simple, me refiero simple, no estoy diciendo que sea muy complicado. No es tan simplón de ya acabamos. No, todavía no acabamos. Todavía no acabamos. Si la gente supiera esto del Espíritu Santo, no se decaería tan fácilmente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, el Espíritu Santo lo único que hace es derramarse entre los creyentes, y derramarse, se habla en los foros pentecostales, sentí la presencia de Dios. Entré en bendición, hablé en lenguas, y otros me caí, me tumbaron, profeticé y un montón de cosas. Si eso es lo único que hace el Espíritu Santo, ¿qué creen que le va a pasar a un creyente cuando de pronto ya no siente nada de eso? ¿Qué le va a pasar al creyente que de pronto, híjole, ya no hablé en lenguas? Híjole, ya hace mucho que no tiemblo así como antes. ¿Qué va a pasar con su fe? Se le va a caer, porque se le ha enseñado, mal enseñado, incompletamente enseñado, que el Espíritu Santo, para lo único que sirve, perdón que lo diga así, es para derramarse entre los creyentes. Pero después resulta que ya no se derramó y anda mi fe por los suelos,
porque no me han enseñado bien la Biblia. En realidad, ese espíritu es un consolador, que fue lo primero que dijo el Señor, porque el Señor sabe que sus hijos necesitamos consolación. ¿O habrá alguno de ustedes que no la necesite? No, porque vivimos en un mundo caído, injusto, cruel, intemperante, que nos somete a pruebas de todo tipo, que nos busca desanimar, que en todo momento andamos ahí batallando, si no es con una cosa es con otra, con la enfermedad, con el problema legal, con el esposo, con la familia, con los hijos, con el jefe. Que hay tantas razones por las que un creyente se puede sentir decaído, y es donde entra el Consolador. Esa es la razón bíblica por la cual en medio de tantas pruebas nosotros seguimos en pie. Si no tuviéramos ese Consolador, permaneceríamos derrotados, ya no volveríamos a las cosas de Dios. El Espíritu Consolador es el que nos tiene en pie. ¿De acuerdo? Entonces otra vez, ese texto dice que vendrá a los creyentes cuando el Señor ruegue al Padre, y el Padre os dará ese Consolador. Pero vamos a ver el lenguaje del Señor en otros textos. Volvamos al 26, donde otra vez se vuelve a hablar del Consolador. Ahora, ¿cómo le llama al Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, este no tiene el Espíritu Santo porque no ha hablado en lenguas. El Espíritu. Hablamos con tanta ligereza del Espíritu Santo que se nos olvida que ese Espíritu es santo porque nos santifica, porque nos convence de pecado, porque nos lleva a toda verdad, porque nos lleva a Cristo, porque nos redarguye cuando pecamos. Imagínate si un hermano solo cree que el Espíritu Santo sirve para derramarse en los creyentes, pero nunca cree que el Espíritu Santo los santifica. Ahí tendremos así de hermanos, muy pentecostales, muy sentidores de experiencias, sin santificarse. Aún carnales, aún chismosos, intrigosos, peleoneros, lujuriosos. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado algo tan básico, que el Espíritu Santo no se llama así porque le quieran poner Espíritu Santo, sino porque es un espíritu que trae santidad a nuestra vida. ¿Amén? Entonces, no solamente el Espíritu te consuela en el día de la batalla, el Espíritu te santifica en el día de la tentación, en el día de la mundanalidad, en el día que le andas dando lugar al diablo, en el día que te gana la muina, que te gana el mal carácter y empiezas a ofender. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra y te refrena. Y te refrena. O sea, ya dejemos atrás el que yo así soy y que sí, así eras. Pero ahora es una nueva criatura. Y ahora el Espíritu Santo te pone un freno. Si no te ha puesto un freno, preocúpate. Pero hay muchas veces que el Espíritu Santo te frena de seguir pecando y te mete en tu corazón que lo que estás haciendo no agrada a Dios y que lo dejes de hacer. ¿A alguien le ha pasado eso? Si no les ha pasado eso, les tendré que seguir predicando el Evangelio para que venga el Espíritu Santo a sus vidas. Porque si no ha venido, pues no son más que meros religiosos que hacen las cosas porque les dicen que las hagan y dejan de hacer las cosas porque les dicen que las dejen de hacer. No, el Espíritu Santo viene y nos santifica. Ahora bien, recuerden lo que vimos en el versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Entonces, no es tan simple de decir, el Hijo le rogará al Padre y el Padre dará el Espíritu Santo y ya acabamos. No, volvamos al 26, otra vez. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará. ¿Lo están leyendo? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Pausa. Volvamos al 16. ¿Cómo será que llegue el Espíritu Santo? Más rápido, ahí está. Dice, el Padre os dará otro Consolador. El Padre os dará. 26. Ahora dice, el Padre enviará. ¿Sí vieron? En el versículo 16, el Padre os dará. En el versículo 26, enviará. Pero no solamente enviará. ¿Qué dice? Enviará en mi nombre. En mi nombre. Ahí ya se complica la cosa para el que cree que en el 16 ya acabamos, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, en el 16 dice que después de que el Hijo ruegue al Padre, el Padre dará otro Consolador, pero en el 26 dice que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre lo enviará en el nombre de Jesucristo. ¡Ah, caray! Entonces ya no estamos hablando de personas distintas. Estamos hablando que el Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesucristo.
¿Qué significa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué creen que significa que el Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesucristo? Volvamos a la base bíblica y eso te va a dar una media respuesta. Base bíblica: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos ya la agarraron? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo ha de ser enviado en el nombre de Jesús. Cuando dicen el nombre de Jesús, vamos a hacer una analogía contigo y conmigo. San Pablo dijo un día que los apóstoles eran enviados en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido enviados en su nombre. ¿Qué quería decir Pablo cuando dice, yo, Pablo, soy enviado en el nombre de Jesús? Se lo dijo a los corintios. Es como si Cristo hablara por mí. Porque lo que yo hablo, lo estoy hablando en el nombre del que me envió. O sea, aquí está diciendo igual, que el Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesús, en mi nombre, es decir, en representación de Cristo Jesús. ¿Sí lo vieron? Al decir que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesús, o sea, en representación de Jesús. Entonces, como que ahí ya eso de que uno anda por allá y el otro anda por acá, ya se empieza a diluir, porque el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Entonces, yo tengo que entender que si el Espíritu Santo vendrá a mí como creyente en el nombre de Jesús, hay una relación estrecha entre lo que el Espíritu Santo haga conmigo respecto a lo que el Señor Jesús habría hecho conmigo si a mí o a ti nos hubiera tocado estar personalmente con Él, como Pedro y Juan y Jacobo. Volvamos al inicio. Vamos otra vez a lo que dice el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que les va a traer consuelo. Porque Dios sabe que ustedes necesitarán consuelo. Yo rogaré al Padre, enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar ese consolador con ellos? Para siempre. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, no estamos mandando una persona separada por allá, no. El Señor dice que ese consolador vendrá y estará con ellos para siempre, para un momento después decirle, vendré a vosotros. ¿Sí se va entendiendo? Pues, vendré a vosotros porque ese consolador que será enviado, ¿qué dice el versículo 26? Ese consolador, ese Espíritu Santo, será enviado. ¿Será enviado? ¿Será enviado? En mi nombre. O sea, ese consolador que estará con ustedes para siempre, soy yo que vendré a vosotros, porque ese consolador será enviado en mi nombre. ¿Sí vamos agarrándola? Esa idea de la Trinidad así nomás, y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, no nos lleva a ningún lugar en cuanto a la fortaleza de nuestra fe. El Señor está diciendo, ese consolador será enviado en mi nombre, yo vendré a vosotros. Entonces, por favor, sigan el 26. Vean, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo cuando sea enviado en el nombre del Señor? ¿Qué va a hacer? Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Enseña, consuela, santifica, enseña. Si a mí me enseñaron que este ya hablo en lenguas, ya tiene el Espíritu Santo. Este no ha hablado en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Pobrecitos porque se han perdido, porque lo único que creen que el Espíritu Santo es hacer sentir algo a la persona. Me gocé y todo lo que se dice. No, el Espíritu Santo santifica y aquí vemos el Espíritu Santo enseña. Y si el Espíritu Santo dice, será enviado en el nombre de Jesús, pregunta de examen, ¿qué es lo que enseñará? ¿Sí entendieron la pregunta? Si el Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesús
y viene a enseñar todas las cosas. ¿De qué se tratarán esas cosas que enseñará? Lo mismo que el Señor enseñó. Así que si a alguien le sale como que hoy el Espíritu Santo quiere que salgamos corriendo para todos lados. Espérate, calmado. No, dice que nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, no, pues que el Espíritu Santo ahora quiere que agarremos la borrachera santa. Espérate, Jesús algún día habló de eso. No, pues que el Espíritu Santo quiere que veamos sueños y visiones y que le demos la vuelta a la manzana y que vayamos y venga. A ver. ¿Cristo Jesús alguna vez enseñó eso? Y si a estas alturas alguien dice, hermano, pero ¿por qué tiene que decir lo que Cristo enseñó? Porque eso es lo que dijo el Señor. El Señor nos habló perfectamente de la identidad de ese Consolador, la identidad de ese Espíritu Santo. Ese Espíritu será enviado en mi nombre. Es decir, me va a representar. El Espíritu Santo está representando a Cristo en nuestra vida. Se lo estoy diciendo de a gotitas, Haz de cuenta que estoy con el goterito así, pic, para que no se me abrumen. Y yo no sé si lo van agarrando. El Espíritu Santo será enviado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo representará a Jesús, como si Jesús estuviera vívidamente y visiblemente con nosotros. Y luego dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que tenemos que saber. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y después de haber mencionado eso, os recordará todo lo que os he dicho, como regreso a la base bíblica para entender, en el 18, que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A través de ese Consolador, a través de ese Espíritu Santo, que será enviado en mi nombre. Vuelve al 26, que les va a enseñar todas las cosas y que les recordará todo lo que os he dicho. Ese Espíritu Santo es Cristo mismo en nosotros. No hay una disparidad. No viene ese Espíritu Santo a hacer locuras que no tienen nada que ver con lo que Jesús es o con lo que Jesús dijo. Hay una armonía perfecta. Por eso les dije que aunque yo hable de Padre, aunque yo hable de Hijo y aunque hable de Espíritu Santo, en ninguna manera, ni en 1,000,000 de años, estoy hablando de la Trinidad. Porque el concepto de Trinidad es 3 personas distintas. Y aquí el Señor dice, no os dejaré huérfanos, donde hay distinción. Ese Espíritu Santo será enviado en mi nombre, donde hay una distinción. ¿Están viendo eso? O sea, la Biblia no, y pese a grandes predicadores que ustedes admiran, lo digan, la Biblia no enseña que son personas distintas. No porque diga el Hijo rogará al Padre, es para que yo diga, son distintos. No, el Hijo rogará al Padre, hermano Carlos lo recordaba en la apertura, porque el Padre y yo uno somos. No solamente eso, les voy a dar otra gotita del gotero. Hasta ahí dijimos, versículo 16. Cristo rogará al Padre y el Padre os dará otro Consolador. Pero en el 26 dice que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, será enviado por el Padre, pero será enviado en el nombre de Jesucristo. Entonces no hay distinción. ¿Por qué? ¿A qué viene ese Espíritu Santo? A enseñarnos todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, la forma en la que ahora Cristo moraba en sus discípulos, quienes lo trataron de una manera corpórea, es la misma manera en la que trata con nosotros. Tú lees su palabra es espíritu, su palabra alimenta tu espíritu y Él te habla a través de su palabra, que es su espíritu. Por eso si tú te metes a la palabra, si tú escudriñas la palabra, ahorita mi hermano Carlos citaba a los testigos de Jehová, entenderás el espíritu de la palabra, porque entenderás el espíritu de Cristo y diferenciarás rápido cuando alguien traiga otro espíritu, que no sea el espíritu que el Padre enviará, que les enseñará todas las cosas y que recordará todo lo que Cristo ha dicho. ¿Sale? Vamos a vertir otra gotita. Vamos a ver ahora lo que dice el capítulo 16 sobre el mismo tema. Vamos al versículo 16:7. En el 16:7 otra vez aparece el Consolador. ¿Ya lo vieron? Mismo tema.
Dice, pero yo os digo la verdad, otra vez, os conviene que yo me vaya. O sea, ya les había dicho, me voy, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, rogaré al Padre. ¿Qué hará el Padre? Enviará otro Consolador. ¿Cuánto tiempo estará con ustedes? Para siempre. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a enviar? Mi Padre. ¿Pero cómo lo va a enviar? En mi nombre. ¿A qué va a venir? A enseñarme todas las cosas. ¿Qué me va a recordar? Todo lo que Cristo ya dijo. ¿Sí? Estamos hablando que no hay distinción. Hay una armonía perfecta de cuál es la razón. Ahora aquí el Señor les da otra razón de por qué se tiene que ir de ellos en forma corpórea. Les dice, yo os digo, os conviene que yo me vaya. Diría alguien, es en el mejor de sus intereses que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene? Les tiene que hablar en esos términos porque los discípulos, pues entendámoslos, estaban afligidos de que se estaba despidiendo de ellos. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me voy, el Consolador no viene. ¿Por qué? ¿No sería posible que Cristo y el Consolador anduvieran ahí juntos? No, el Señor dice, yo me tengo que ir. Porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Otra vez el Consolador. ¿Qué va a hacer? Consuela. En el día difícil, tú tienes un Consolador. O sea, no nomás te estoy enseñando doctrina. Tú tienes un Consolador. Busca su consuelo. Busca su consuelo porque en ti hay un Consolador. Él es el que te consuela en los días más oscuros, más grises, más negros. Entonces dice, si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué cosa? Mas si me fuere, ¿qué? ¿No los oigo? Os lo enviaré. ¿Qué pasó ahí? Volvamos al 14:26. ¿Quién lo iba a enviar? El Padre. Volvamos al 16:7. ¿Quién lo va a enviar? Os lo enviaré. ¿Quién lo iba a enviar? Contéstenme ahí conforme al texto. ¿Quién estaba por irse? Jesús. ¿Qué les convenía? Que se fuera. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién está hablando de os lo enviaré? Jesús. Y en el 14:26, ¿quién lo iba a enviar? El Padre. Ya volví loco. No, no tienes que volver loco. No hay distinción, no hay separación. Si Jesús dice el Padre lo enviará, y si aquí dice os lo enviaré, no hay conflicto alguno, porque no son personas distintas. ¿Quedó claro? No son personas distintas. O sea, alguien que cree en la Trinidad aquí se vuelve loco, Aquí lo tenemos que mandar a terapia. Porque, espérate, espérate, ¿qué no dijimos que el Señor le rogará al Padre? Y no dijimos que el Padre os dará otro Consolador. Y no dijimos que el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo en mi nombre. ¿Por qué ahora Jesús tiene que decir os lo enviaré? No, Jesús, no debes decir eso. Acuérdate que tú mismo dijiste que lo iba a enviar al Padre. Qué necios. Es que no son personas distintas. No son personas distintas. Si viniste el domingo, ¿quiénes vinieron el domingo? ¿Quiénes estaban aquí el domingo? ¿Quiénes realmente estaban aquí el domingo? Ahí está la predicación. El domingo hablábamos, y voy a hacer una nota de paréntesis cortita de algo que enseñamos el domingo. El domingo decíamos el énfasis de que el Señor decía, voy al Padre, voy al Padre, voy al Padre. Yo les hacía este comentario, basado en Filipenses 2, del 5 al 11. Jesús, de acuerdo a Pablo, dice que cuando Jesús todavía no se despojaba, estaba en forma de ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? En forma de Dios. Dice, haya pues en ustedes, ponlo, 2:5 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos sentir lo que Él. Vean el verso 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no en forma de la segunda persona de la Trinidad, no en la forma del Hijo de Dios. El texto dice, siendo en forma de Dios. ¿Estamos?
¿Por qué hago esta aclaración? Porque los que creen en la Trinidad creen que el Señor estaba allá arriba en forma de la segunda persona de la Trinidad. La Biblia no enseña eso. Otros dicen que allá arriba estaba en forma del Hijo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús estaba en forma de Dios. Eso lo enseñé el domingo, ¿sí? Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se humanó, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ese versículo 7 es el que nos habla de la humanidad o de la encarnación de Cristo, ¿sí? ¿Por qué tenía que despojarse? ¿Por qué tenía que tomar forma de siervo? ¿Por qué tenía que hacerse semejante a los hombres? Para hacerse mortal. Y mortal podría entonces sacrificarse por nosotros. Pero el Señor estaba en forma de Dios. Y por un lapso de tiempo, tomó forma de siervo. Por un lapso de tiempo, fue hecho semejante a los hombres. Y durante ese tiempo, Él vivió como un hombre enteramente obediente al Padre, que dice el versículo 8. ¿Lo vemos? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, desde lo que es su humanación, tomar forma de siervo, su encarnación, hasta morir y con muerte de cruz, ahí se cumplió el lapso de tiempo en el que Jesús tenía que ser un humano semejante a nosotros. Una vez que Él murió, versículo 9, ¿qué ocurre con Él? Por lo cual Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Cuando se lo exaltó a lo sumo, ya se acabó la humillación, se acabó el despojo, se acabó el estado mortal, debilidad, humanidad, mortalidad. Ahora lo exalta a lo sumo y le da un nombre. Cuando dice un nombre, le da una posición, le da una autoridad, le da una jerarquía que es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos a lo que estamos hablando. Cierro el paréntesis. Volvamos a lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo dice en el versículo 16:7 de Juan. 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Me vaya de dónde a dónde? De la tierra en la que he estado desde que tomé forma humana, forma de siervo, desde que me he hecho obediente hasta la muerte y estoy por morir. El Señor está diciendo, os conviene que yo me vaya de aquí, de la tierra, ¿a dónde? Al Padre, al cielo, a mi condición, a la que seré exaltado sobre todo nombre. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo lo que nos está aquí diciendo es que le convenía a los apóstoles de que Él dejara ya esa condición terrenal, mortal, humana, débil, para ir a ser exaltado a lo sumo y recibir un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué tenemos que aclarar eso? Porque cuando el Señor dice yo voy al Padre, el Señor regresa y toma todas las facultades del Dios Todopoderoso, después de haber pasado por toda esa debilidad. Entonces no me quieran ver a Jesús eternamente débil, eternamente humillado, como lo ve el catolicismo. Ve y todavía le rinden pleitesía a un Cristo muerto. No, Él murió y resucitó y fue exaltado a lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se va entendiendo? Entonces nuestro Señor Jesucristo pasó temporalmente por esta tierra para poder entregarse por nosotros, derramar su sangre por nosotros, porque antes estaba en la condición en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí donde dice, me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere. A ver, hijitos míos, hagan con sus manitas, ¿qué estará diciendo el Señor? Mas si me fuere, ¿de dónde a dónde? Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué pasará el Señor? ¿Qué pasaría con el Señor cuando se fuera? Según Filipenses 2:9, fue exaltado a lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y desde esa condición envió al Consolador. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hago hincapié en estas cosas por la doctrina y por la fe.
Para que ustedes sepan que el Espíritu Santo nos santifica, nos consuela, nos revela la verdad en las Escrituras. Ay, hermano, ¿cómo sabe usted de la Biblia? No, le dele la gloria a Dios, porque a través del Espíritu Santo me está enseñando todo lo que yo tenga que saber. Y no nomás yo, también tú. Por algunos hermanos dicen, yo no le entiendo a la Biblia, pero ya le empiezo a entender. Bueno, ¿ahora entiendes por qué le empiezas a entender? Porque Él envió el Consolador, que no nomás te consuela, también te enseñará todas las cosas y te recordará todas las cosas que Cristo dijo. Imagínate mis pobres hermanos que lo único que hacen es, voy a gozarme al culto, no aprenden nada, no meditan en nada, no crecen en nada. No crecen en nada, porque les han enseñado un Espíritu Santo que no hace más que derramarse en los creyentes. ¿Entienden eso? Bien, aunque no lo crean, ya voy de salida, porque quiero que no por otra cosa, sino porque quiero que lo mediten. ¿Sale? Que lleguen a la casa, revisen sus notas. ¿Cuáles notas, hermano? Yo tomo nota. Bueno, cuando reproduzca el video, ¿ok? Sale. Entonces, quedó claro que si Jesús dice, os lo enviaré, eso no entra en ningún conflicto con el 16, con el 14:26, cuando dice que el Padre lo enviará. 14:16, el Padre enviará en mi nombre. Entonces, el que el Padre lo envíe y que el Hijo lo envíe es exactamente lo mismo. No es que acá lo está mandando la primera persona de la Trinidad y acá lo está mandando la segunda persona de la Trinidad. No. Ahí entras en conflicto. No hay diferencia si lo envía el Padre o si lo envía el Señor, porque el Señor dijo, yo voy al Padre. ¿Qué creen que significó el Señor cuando dijo, voy al Padre? Voy a mi condición del Dios Todopoderoso. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor a Juan en Apocalipsis 1:8? ¿Lo ponemos? Acuérdense. Yo soy. ¿Quién soy? Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y que ha de venir. El Todopoderoso. En su condición del Todopoderoso es como enviará al Consolador. O como lo envía. Ya yo creo que con esto ya se pueden ir tranquilos diciendo, como que ya le entendí. Pero nomás les voy a dar otro poquito. Mi hija una vez me estaba mostrando, ¿cómo se llama? Ver aquel cápsulas chuscas cristianas, Montreal. Que se pone a decir que hay los predicadores que hacen esto, los predicadores. Y yo decía, ¿cuándo me van a sacar a mí uno? Ahí estás, mira, ahí estás. Sí. Es que el predicador que les dice, ya nomás este texto. No, por eso yo les digo que voy aterrizando, allá con eso me defiendo. Bien, volvamos al 14, por favor. Volvamos a la base bíblica. Volvamos al versículo 14:18. No os dejaré huérfanos. Es importante el lenguaje del Señor. ¿Quién queda huérfano? El que se queda sin padres. Pero el Señor nos dice que Él no nos va a dejar huérfanos. Entonces, ¿qué lenguaje está usando? Un lenguaje... Si les está diciendo no los voy a dejar huérfanos, ¿qué tipo de lenguaje está usando, Vané? Les está hablando como si fuera su padre. No los dejaré huérfanos. El Señor usa un lenguaje paternal. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Ahí ya debe haber quedado claro con lo que hemos visto qué significa vendré a vosotros. En el Consolador, que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver lo que dice el versículo 20. Dice, si brinqué del 18 al 20, no leí el 19, al leer yo el 20, está hablando del mismo momento, el mismo tema, el mismo acontecimiento. En aquel día, ¿cuál será aquel día? ¿De qué día estará hablando? En aquel día, ¿cuál es el contexto de esta noche? El día, el día que venga a ellos, el día que venga en forma del Consolador, el día que venga, ese día, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Empiezo de abajo para arriba. Yo en vosotros. ¿Quién estará en vosotros o en este caso en nosotros? Cristo. Yo estaré
en vosotros, no en forma corporal, sino en el Consolador, en el Espíritu de verdad, en el Espíritu Santo, pero el tema es que yo estaré en vosotros. Pero no solamente yo estaré en vosotros, le doy de abajo para arriba. Ustedes estarán en mí. Ah, caray, ahí ya la física o la geometría ya no me cuadró. ¿Cómo es que Cristo esté en mí, pero que yo esté en Él? Ok, está hablando primero de que estará en nosotros en ese Consolador. Pero eso hará que nosotros estemos en Cristo, espiritualmente hablando. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de nosotros en Cristo. ¿Alguien se acuerda de uno de los más famosos, tal vez? Uno de los más conocidos, se me ocurre, 2 Corintios 5:17, para que lo vean y volvemos rápido. 2 Corintios 5:17, dice, ustedes en mí, de modo que si alguno está en Cristo. Su promesa es que Él estará en nosotros, pero cuando Él está en nosotros, nosotros también estaremos en Él. Digo, ya me falló la geometría, ya no me lo imagino. Es un tema espiritual. Él estará en mí, pero yo estoy en Él. Es como si yo estuviera sumergido en Él. Ahorita voy a ver otro texto. Entonces San Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué es que tú estás en Cristo? Porque Cristo ya está en ti. Para que te quede claro, para que tú entiendas este texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién es una nueva criatura? El que está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en él. Sí, 3/4, 7/8, además 15 16avos, ya casi. Ok, entonces, si yo estoy en Cristo, es porque Cristo está en mí, y eso hace que yo sea una nueva criatura, que las cosas viejas en mi vida pasen, y aquí todas son hechas nuevas. Yo aquí aprovecho este texto para decirles, si tú en un momento en tu vida, oí al hermano Carlos en la apertura y me identifico, y yo creo que todos lo hacemos con lo que decía, si alguna vez en tu vida tú estás batallando con el pecado, es totalmente factible, porque sigues en este mundo, porque sigues en este cuerpo, porque Satanás te sigue hostigando, a través de los compas, a través de las compas, no falta quien. Si tú en un momento determinado dices, pero es que ¿por qué ando batallando si ese texto dice las cosas viejas pasaron? ¿Cómo? ¿Qué debes hacer para que realmente en tu vida las cosas viejas pasen? Recuerda que Cristo está en ti y que tú estás en Cristo. Y en el momento en que tú lo recuerdes, va a operar el poder del Espíritu Santo para que te alejes del pecado. ¿Por qué te cuesta trabajo alejarte del pecado? Porque te falla tu fe, porque te olvidas de que tú estás en Cristo, porque Cristo está en ti. Si tú dices, pero Cristo está en mí, ¿qué ando haciendo? Si Cristo está en mí, ¿por qué sigo sucumbiendo a esto? Desde el momento que tú dices, si Cristo está en mí, tú estás invocando su poder. Tú estás, sin decirlo literalmente, tú hasta al reconocer que Cristo está en ti, tú estás permitiendo que su poder santificador venga y de inmediato empieces a alejarte de eso que debería ser ya cosas viejas. Solo por recordar que tú estás en Cristo y Cristo está en mí. Si tú dices, es que no puedo, no te concentres en que no puedes. Enfócate en que tú estás en Cristo, en que Cristo está en ti, en que tú tienes el Consolador, que Cristo te guiará a través de ese Espíritu a toda la verdad, y ese Espíritu recordará todo lo que Cristo dice en su palabra. Entonces enfócate en Cristo y su poder se empezará a manifestar en ti. Entonces no estoy nada más dando una especie de teoría, estoy diciendo que a veces tú puedes decir eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muy dentro de tu corazón dices, ay, pues ni tan amén, porque ando batallando con tal o cual cosa. Me estoy explicando. Pues ese ni tan amén, resuélvelo reflexionando, empoderándote en Cristo Jesús de que Él está en ti y tú estás en Él. Véanlo en Gálatas 3:27. Es una palabra de la Escritura que tú la tienes que tener bien presente. Ahí viene. Gálatas 3:27 dije. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿vieron eso?
bautizados en Cristo. ¿Qué significa la palabra bautizar? Sumergir. Entonces, ¿cómo lo debo entender? Los que estamos sumergidos en Cristo. Aquí no está hablando del bautismo. Aquí no está hablando del bautismo. Aquí está hablando del acto de fe cuando Cristo dijo, estaré en ustedes y ustedes en mí. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es otra manera de decir yo estoy en Cristo. Estoy bautizado en Cristo. Estoy sumergido en Cristo. Y si yo estoy sumergido en Cristo, estoy revestido de Cristo. Y revestido de Cristo es cubierto por Cristo, protegido por Cristo, embebido en Cristo, empapado en Cristo. Entonces, cuando vengan esos días en los que no es cierto en tu vida real, actual, que las cosas viejas pasaron, recuerda que estás en Cristo. Recuerda que Cristo está en ti y recuerda que de Cristo estás revestido. ¿Amén? Ahora vamos a Romanos 6. Y ahorita vuelvo ya al 14. Romanos 6. ¿Ya están ahí? En Romanos 6 busquen lo que dice aquí. Versículo 6:11. Dice, esto es para cuando el pecado ande acechando tu vida. Cuando el pecado ya se te trepó otra vez. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Ya pasó el tiempo de la otra iglesia. Ay, no, hermano, lo será usted, yo ando bien pura y santa. No, ya. Yo creo que ya aquí ya vivimos más en sinceridad y en la realidad, porque lo anterior era una fantasía. Cuando el pecado nos asedie, dijo el escritor de Hebreos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia. ¿Sabían que el pecado nos asedia, hermanos? ¿Sabías que el pecado te asedia? Sí, la Biblia lo dice. Bueno, pues cuando el pecado te asedie, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí se encontraron otra vez en Cristo Jesús. Cuando el pecado te asedie, recuerda y ten en tu mente que tú estás muerto al pecado, porque tú te debes a Cristo. ¿Sí me están siguiendo? No distraigan, pequeñas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a San Juan 14:20 otra vez. Juan 14:20. Dice, en aquel día, en el día en que venga el Consolador, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Espero que sea importante y valioso eso para ustedes esta noche. Entonces dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aguas. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pongan atención a eso. ¿Qué querrá decir el Señor cuando dice me manifestaré a él? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Cómo se manifestará el Señor en aquel que le ama? A través del Espíritu Santo, a través del Consolador, a través del Espíritu de verdad. Ahora, ahí no para la cosa. Vean lo que dice el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aguas con esto que esto está matón. Y el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Primera persona del plural, nosotros haremos. ¿Quiénes haremos morada con él? El Padre y el Hijo. Hermano, dice el Trinitario, ya tengo que ir a terapia, ya no entendí esto. Porque no iba a venir a mí el Espíritu Santo. Yo resulta que también el Padre, yo resulta que también el Hijo. No, yo no entendí. Porque te enseñaron mal. No son personas distintas. ¿Quién vendrá a ti? El Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Pero en el versículo 21, el Señor terminó diciendo, me manifestaré a él. Ahí dicen, espérate, pues no que se iba a manifestar en mí es el Espíritu Santo. Jesús dice, yo me manifestaré a él. Y por si quedara duda, el verso 23 dice, mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién y quién? No vienen dos personas distintas, sino aquí ya se me hizo un reburujo con tres personas distintas dentro de mí. No hay personas distintas. Vendremos a él
y haremos morada en él. Si me contestas conforme al texto, ¿quiénes harán morada en él? El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Entonces, en ti mora. No te dice que en ti mora la Trinidad. No. Porque la Trinidad te expresa que son personas distintas. Aquí para nada se está hablando de personas distintas. Mi Padre en mí, yo en Él en mí. Mi Padre y yo haremos morada en Él. Yo me manifestaré en Él. Yo rogaré al Padre. El Padre enviará otro consolador. El Padre lo enviará, pero lo enviará en mi nombre. Pero si yo me fuere, yo lo enviaré. La Biblia no está para reburujarte. Está para que te aclare que Dios no son tres personas distintas. Para nada. Y cuando hablamos del Hijo, es porque Dios tenía que humanarse. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es porque ese Señor que nos salvó mora en nosotros. No lo sé. ¿Me habrán entendido? ¿Sí? ¿Cuántos te entendieron? A ver, levante la mano. 35%. Bueno, la llevamos de gane. He tenido peores porcentajes. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, digámoslo en nuestro propio corazón. Yo soy de Cristo. Yo me debo considerar muerto al pecado. En mí está el Consolador para los días difíciles. Pero en mí está el Espíritu Santo en los días de la tentación. En mí está el Espíritu de verdad en los días de la confusión. En mí está Cristo, el que no me dejó huérfano. En mí está el Dios Todopoderoso que hará morada en mí, por cuanto yo amo su palabra y sus mandamientos. Así que, hermanos, en esta noche podemos vencer con esto que hemos conocido. La palabra de Dios no es mera teoría. La palabra de Dios es para ejercerla, para practicarla. Yo no tengo ya a partir de hoy, espero que no solo ustedes, sino gente que esté en la red, que estarme confundiendo que son tres personas distintas. Por más que lo diga Michelén, por más que lo diga Núñez, lo siento mucho. En la Biblia no dice que son tres personas distintas. En la Biblia no dice que Jesús era en forma del Hijo de Dios en el cielo. Dice que era en forma de Dios. La Biblia no dice que es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Dice que es Dios hecho hombre. Tenemos que irnos por la revelación de la Biblia, que no es ningún misterio. ¿Se dieron cuenta que el 35% que levantaron la mano, que no era un misterio, que nomás era cuestión de leer algunos textos? La Biblia ahí está, fue escrita para nosotros, no es para unos cuantos eruditos, iluminados, iniciados, no, es para nosotros. Para nosotros es la palabra del Señor, y la palabra es para enriquecernos, para fortalecernos y para en el día duro decir, no estoy solo, Cristo no me dejó solo, no me dejó huérfano, mora en mí y yo estoy sumergido en Él. Y al estar sumergido en Él, estoy revestido de Él, estoy protegido de Él y puedo seguir confiado en medio de un mundo que está patas para arriba. Cristo Jesús me mantiene de pie. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Pónganse de pie para alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vengan a la escuela dominical, estamos enseñando que Él reina y qué implicaciones tiene que Él reina. Vengan a la escuela dominical. Dios los bendiga y vamos a tener un momento de adoración sabiendo a quién estamos adorando. Estamos adorando al que es fiel, estamos adorando por medio de escuchar su palabra. Ahora lo vamos a adorar con alabanzas al que está con nosotros, al que prometió estar con nosotros en los días de momentos estériles, en los días de momentos de falta de salud, en los días de momentos de falta de finanzas. Ahí está Él con nosotros. Alabemos al Señor, hermanos. Los invito a que lo hagamos con un espíritu renovado, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor, por mandarme el Consolador, que eres tú mismo, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos. Alabado sea tu nombre, Señor. A ti, oh Señor, la única razón
de nuestra adoración. Yo te pido por tu pueblo, Señor. Te pido por la fe de tu pueblo, Señor. Yo te ruego que los mantengas firmes, en pie, que consoles al afligido, que consueles al afligido en esta hora, Señor. Que te sigas manifestando en la vida de tus hijos, Señor. Que sigas manifestándote, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. Sí, Señor. La alabanza. Recibe esta alabanza de tu pueblo, Señor. Este pueblo que ha llegado a conocerte, que hoy te ha conocido más de cerca, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Solo a ti te damos la gloria, Señor. La gloria, te damos la alabanza. Te damos la adoración. Arrojamos delante de ti nuestras coronas, Señor, porque tú nos has bendecido, porque tú te has manifestado hoy y lo harás para siempre. Y yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, Señor, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que ama mis mandamientos será amado por el Padre, y yo me manifestaré a él, y el Padre y yo haremos morada con él. Bendito sea, Señor. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias porque tú te manifiestas. Aleluya. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Señor, por permitirnos darte la gloria. Gracias, Señor, por permitir que esta iglesia exista, por permitir que esta iglesia continúe, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, por cada alma que está aquí, por cada hermano que se congrega aquí, por los que nos visitan, por los que van a venir el domingo, por los que ejercen una labor aquí en la iglesia. Gracias, Padre, porque eres tú manifestándose a través de ellos, de los que ejercen la piedad, de los que se ejercitan en la piedad, de los que aman tu obra, de los que se entregan por tu obra, Señor. Gracias por ellos, gracias por ellas. Gracias, Padre bendito, porque tú te has manifestado y lo sigues haciendo en este lugar. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí presente, porque tú estás aquí presente, Señor, porque tú eres, Padre, todo lo que necesitamos. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el Verbo hecho carne, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Y me despido de este servicio diciéndoles: ya el Señor obró en ustedes. Confíen en que ya obró en ustedes. Al que consuelo, consuelo. Al que restauración, restauración. Al que verdad, verdad. Al que convicción, convicción. ¿Por qué? Porque has meditado en su palabra, porque has creído lo que su palabra dice de Él, porque has entendido lo que Él hace en tu vida, y basta con que lo entiendas y para que lo empiece a hacer. Si tú no entiendes lo que Él hace en tu vida, si tú no sabes quién Él es en tu vida, vas a vivir siempre con una vida cristiana incompleta y corta. Pero si tú empiezas a entender quién es Él y qué hace en tu vida, lo va a empezar a hacer. Es como cuando tú te arrepientes de tu pecado, y en cuanto te arrepientes, ¿cuánto tarda Él en perdonarte? ¿No creas que te pone en la lista de espera?
En cuanto te arrepientes, el Señor te perdona, Él es fiel. Tenemos que aprender de su fidelidad. Hoy hemos aprendido de cómo Él está preocupado por sus hijos, los que le han seguido, y Él dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Ese Consolador estará con ustedes para siempre, siempre los estará consolando, porque necesitamos consolación. Si alguien ahorita llegó con falta de consolación y entendió esta palabra, acepte al Señor en su vida como el Consolador y verá que su vida empezará a tomar un nuevo rumbo. Amén. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. ¿Le parece? ¿Me acompañan? Ore junto conmigo. Ore junto conmigo. Bendito seas, Padre Celestial. Yo te alabo en esta hora y te doy las gracias una vez más. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a estar haciendo en estos días, en estos tiempos con tu pueblo que te ama, que habla tu palabra. Yo te pido que les sigas revelando tu palabra, que a mí, Señor, me sigas ayudando, que nos santifiques, Señor, que nos apartes del pecado, que perdones nuestros pecados, Señor Jesús, que nos guíes a toda la verdad, que en todo momento sepamos quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, en esta hora y levanta el espíritu en tu pueblo, Señor. Levántalo, Señor, con nuevos bríos, con nuevo deseo de servirte, con una nueva visión, una visión fresca. Revisa, Señor Jesucristo, sus vidas, Padre, y revélate delante de ellos quién eres tú, Padre, para que verdaderamente te conozcan y sepan hablar con denuedo tu palabra, defender tu doctrina y confiar en ti en los días difíciles y resistir a Satanás en el día malo y ser capaces, Señor, de ser siempre tus seguidores fieles, porque tú eres fiel, Señor. Y ahora, Padre, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque en esta noche tú te has dado a conocer en nuestras vidas y porque en esta noche tú nos has hablado. Gracias porque hoy tú estás restaurando la fe y la confianza en muchos de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú le estás dando más y más de tu espíritu a algunos de tus hijos, Señor, que no te conocían, pero que ahora te conocen y saben, Padre, que tú haces morada con nosotros, que tú pusiste tu tabernáculo sobre nosotros, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y tú sigues habitando en medio de tu pueblo, por medio de tu Santo Espíritu, sigues morando en cada uno de tus hijos. Nosotros como iglesia, Padre, somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Padre, de la cual tú eres la cabeza sobre todas las cosas. Por eso te podemos decir, Señor, gracias, Padre. Gracias. Gracias por abrirme entrada al trono celestial. Gracias por haber traspasado los cielos y llegado a un tabernáculo en el cielo, un tabernáculo no hecho de mano de hombre, para que sea, Señor, el que vive y reina, el que está en toda la majestad, el que vive y reina y que nos hace reinar a nosotros, y que nosotros, Padre, hemos de ser para siempre esos hijos tuyos, que hoy ya lo somos, pero que un día te veremos tal cual es. Gracias por la vida de estos jóvenes, gracias por la vida de estos chicos, gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, gracias por los que han regresado, gracias por los que están siendo restaurados, gracias por los que hemos sido perdonados, gracias por los que están de pie, gracias, Señor, por los que seguimos avanzando, gracias, Padre, porque tu sangre preciosa nos cubre y nos limpia de todo pecado, y gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has amado y estamos revestidos de ti, Señor. Por tu sangre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ministran. Gracias por este grupo de alabanza. Gracias por Chuy, por Chevo. Gracias por Marta, por Esmeralda. Gracias por Saily. Gracias por Carlos, por Michelle, por Emanuel, Señor, por Josué. Gracias por sus vidas. Gracias por los maestros. Gracias por todos los maestros de cada uno de nosotros. Por los auxiliares de los maestros. Gracias, Señor, por todos los que ejercen un trabajo en lo material. Gracias por esta iglesia. Gracias por sus vidas. Gracias por la amistad. Gracias también por aquellos que aunque hoy no están aquí, sé que son tus hijos y sé que te aman, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias por los que están de regreso. En el Espíritu están de regreso. Gracias porque renuevan, Señor, tu deseo de servirte. Gracias porque están aquí. Gracias porque han vencido. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias. Dígale al Señor, gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias. Bendito sea su nombre. Hermanos, quedamos despedidos con una alabanza. Despídanse los unos de los otros. Y no olviden que tenemos mañana una actividad muy importante. Aquí los esperamos desde las 11 de la mañana. ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, tenemos una hamburguesada que es para la actividad del 13 de septiembre. Así de que es importante su colaboración y su participación. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias. Despídanse los unos de los otros. Bendito sea el Señor. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande